El otro día nos quedamos en clase en la parte que correspondía a las relaciones bióticas, que son aquellas relaciones que se producen entre miembros de la biocenosis, es decir, entre los seres vivos que forman la biocenosis de un ecosistema. Vimos que había dos grandes tipos de relaciones bióticas, en función de si eran entre la misma especie o entre distinta especie. Cuando la relación biótica es entre miembros de una misma especie, se denomina relación intraespecífica, mientras que cuando se produce entre organismos de distintas especies, se llama interespecífica. Así, intraespecífica, intra, dentro de una misma especie. Interespecífica, inter, entre miembros de especies distintas. Muy bien, una vez ya hemos visto lo que son las intraespecíficas y las interespecíficas, vamos a enfocarnos en cada una de ellas. Las relaciones intraespecíficas dentro, entre miembros de la misma especie, pueden ser principalmente de dos grandes tipos, en función de si hay rifirrafe o si es una colaboración. Cuando hay rifirrafe dentro de una misma especie por algo, se llaman relaciones intraespecíficas de competencia. Relaciones de competencia. Si esa relación entre los miembros de una misma especie, pongamos leones, es para conseguir algo positivo, se llama una relación de cooperación. Un ejemplo de relación intraespecífica de competencia pueden ser cuando dos o más individuos compiten por algún recurso, ya sea la comida, la pareja, luz, agua, etc. En el caso de la cooperación, de las relaciones intraespecíficas de cooperación, es algo más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque hay 4 subtipos: familiares, sociales, coloniales y gregarias. En el caso de las relaciones familiares, estas se producen principalmente entre los progenitores y sus crías, con el principal fin, que es la reproducción y el cuidado de esas crías. Pueden ser monógamas, formado por un macho y una hembra, como en el caso del lobo, o pueden ser polígamas, como en el caso de los leones. Las relaciones sociales son relaciones en las que la estructura social está formada por individuos y jerarquizados entre sí. Muy importante lo de jerarquizados. Hay una jerarquía entre ellos. No todos valen lo mismo. No todos tienen la misma importancia o las mismas funciones. Además, estas diferencias jerárquicas suelen estar acompañadas a su vez por diferencias tanto anatómicas como fisiológicas. Un caso de relaciones de tipo social son el de las hormigas o el de las termitas. ¿Qué diferencias jerárquicas podemos encontrar, por ejemplo, en las hormigas? Pues que tenemos diferencias tanto anatómicas como jerárquicas entre, por ejemplo, la hormiga reina y las hormigas obreras. Pasamos al siguiente caso, el caso de las relaciones coloniales. En este caso son individuos que se mantienen unidos, no como en el caso de los sociales que eran independientes, como las hormigas. En este caso se mantienen unidos siempre y suelen provenir de un progenitor común. Es el caso típico de un coral. Los corales no son más que estructuras calcáreas de carbonato cálcico que están formadas por muchos pólipos. Pequeños pólipos que se encuentran unidos unos a otros y suelen venir de un progenitor común. Y por último llegamos a las relaciones de cooperación de tipo gregario, que no es más que individuos que en un momento determinado, sin necesidad de estar emparentados o estar unidos, deciden agruparse para hacer algo. Por ejemplo, un banco de peces se agrupa, forma el banco para una función de defensa, para parecer que son más grandes y que no se los coman los depredadores. Por ejemplo, en el caso de los lobos, se pueden asociar de manera gregaria para formar una manada que sea más eficiente a la hora de cazar. Lo importante aquí es que esa unión, esa relación, ese agrupamiento se produce de manera puntual y voluntaria. Pues estas eran las relaciones de tipo intraespecíficas, dentro de la misma especie. Ahora pasamos a las relaciones interespecíficas, es decir, entre especies distintas. Aquí podemos distinguir 5 tipos de relaciones interespecíficas, que son 1. Competencia, 2. Depredación, 3. Mutualismo, 4. Inclinismo y 5. Parasitismo. Vamos a ir viéndolas una a una. La primera de todas, la competencia. Es muy parecida a la competencia de las relaciones intraespecíficas. Es la competencia entre dos individuos por un recurso. ¿En qué contexto? En el contexto de un individuo de una especie contra otro de otra especie distinta, que compiten ambos por un mismo recurso. Esto puede ser, por ejemplo, una liebre y un ratón de campo, que se alimenten de la misma hierba. Y no tienen que ser solamente animales, puede ser, por ejemplo, una planta. Varias plantas que crezcan en un bosque y vean quién crece más rápido para competir por la luz, quién abarca más luz, porque al final es su fuente de alimento. En el caso de la depredación, que es el segundo tipo de relación interespecífica, es fundamentalmente que hay un organismo que le llamamos el depredador que se alimenta de otro, al que denominamos presa. Este explica claramente con un ejemplo cómo es
los lobos que cazan a las liebres. Los lobos son el depredador y las liebres la presa. Pasamos a la siguiente relación interespecífica, que es el mutualismo, en la que dos organismos de especies distintas se asocian de manera no permanente y no obligatoria para conseguir un fin común. Un ejemplo de mutualismo es la relación que tienen los peces payaso con las anémonas. Como vivía, por ejemplo, Nemo dentro de su anémona. ¿Por qué? Bueno, porque las anémonas, con sus tentáculos venenosos, les dan protección a los peces payaso, que impiden que se lo coman otros peces mayores. Pero además, los peces payaso dan un beneficio a la anémona, porque sirven de anzuelo para otros peces mayores y que sean captados por la anémona, o atraer distintos organismos que la anémona se pueda comer. Además, en el caso del mutualismo, si esa unión entre organismos, entre dos especies distintas, es tan fuerte que uno no puede vivir sin el otro, ya pasamos a hablar de simbiosis, un tipo específico de mutualismo. Un ejemplo claro son los líquenes. Los líquenes están formados generalmente por un alga y un hongo. El hongo le proporciona la estructura, por lo general, y el alga es el sistema fotosintetizador. Capta la luz, lo transforma en azúcares, que luego reparte entre ella y el hongo. Pasamos al siguiente tipo de relación interespecífica, que es el inclinismo, que no es más que un organismo, un animal, una planta, un ser vivo, que utiliza la estructura de otro que ya no la usa y por lo tanto ni le perjudica ni le beneficia. ¿Casos de esto? Pues tenemos, por ejemplo, un pájaro que utiliza el nido que hizo otro pájaro hace unos años, entonces el otro pájaro ni le da igual porque ya no está, pero el otro se beneficia de eso. Un ejemplo mitiquísimo también lo tenemos en el caso de los cangrejos ermitaño. Un cangrejo ermitaño utiliza la concha de otro animal para vivir. Él está obteniendo un beneficio, pero ni perjudica ni beneficia al antiguo dueño de esa concha. Y por último llegamos al último caso de las relaciones interespecíficas, que es el parasitismo. El parasitismo consiste en que un individuo, al que llamamos parásito, se aprovecha de alguna manera de otro organismo, al que no beneficia y por lo general perjudica. A este organismo al que perjudica o del que se está aprovechando el parásito lo llamamos hospedador. Un caso muy claro de parasitismo son las garrapatas. Cuando vais a hacer una ruta por la montaña y pasáis por un campo de helechos, muchas veces llegamos a casa, nos miramos las piernas y las tenemos llenas de garrapatas o alguna garrapata enganchada con la cabeza dentro de nuestra piel absorbiéndonos la sangre. A nosotros no nos causa ninguna ventaja, de hecho nos transmiten enfermedades, lo cual es malo, pero ellos es su forma de vivir porque necesitan parasitar a alguien para, en el caso de la garrapata, chuparle la sangre y poder alimentarse. Bien, pues hasta aquí las relaciones. En resumen, hemos visto que las relaciones bióticas, es decir, las relaciones entre la biocenosis, pueden ser de dos tipos, intraespecíficas o interespecíficas. Repetimos, intraespecíficas dentro de la misma especie e interespecíficas entre organismos de distintas especies. Dentro de las intraespecíficas teníamos de competencia y cooperación, y dentro de las de cooperación teníamos las familiares, las sociales, las coloniales y las gregarias. Por otro lado, en las interespecíficas, entre organismos de especies distintas, teníamos 5 tipos de competencia, de depredación, de mutualismo, de inclinismo y de parasitismo. Eso es el resumen. Con que sepamos eso y un poco de qué va cada una y algunos ejemplos de animales implicados es suficiente.